segunda presentación, pues os queremos un poco explicar cómo hemos llegado a ese objetivo de calidad paisajística, que sería la base fundamental de la Carta del Paisaje del Geoparque de Granada. Entonces, eso ya básicamente lo hemos dicho, se ha hecho un diagnóstico, se ha identificado el territorio, es decir, ayuntamiento, GDR, asociaciones o privados, y luego se firmaría la carta entre todos los agentes y habrá que hacer un seguimiento y gestión de esa carta como elemento fundamental para ver si realmente estamos cumpliendo los compromisos que hemos decidido adquirir, que es un poco el hecho diferencial de esa carta, ¿no? De la Carta de Paisaje. Entonces, como os decía, pues en primer lugar, lo que hemos hecho, eso es un poco, bueno, pues simplemente para que sepáis de dónde vienen las cosas, ¿no? Se hizo un primer barrido de caracterización de los paisajes del Geoparque de Granada, basado en estudios previos que ya existen, no sé si conocéis, los catálogos de paisaje provinciales. Son unos estudios que se han elaborado por impulso de la Junta de Andalucía y existe un catálogo de paisaje provincial. Ya existen los 8, creo que no todos están colgados en la página web de la Junta de Andalucía, porque bueno, no lo sé, no lo sabemos muy bien, pero bueno, el de Granada sí, ¿no? Entonces digamos que eso es el estudio fundamental sobre el que cualquier trabajo sobre el paisaje pues tiene que arrancar, ¿no? Y la verdad que el de Granada está bastante bien hecho. Y bueno, en dos palabras para que veáis nuestros mapas, nuestras cosas, la sierra, los glacis, los badlands y la vega, ¿no? Que digamos son los elementos que vosotros conocéis mejor que nosotros. La palabra clave que siempre hemos visto y que se ha reflejado luego a lo largo del proceso participativo es singular y diverso. Y hoy estábamos hablando aquí justo antes de entrar en la reunión y otra vez, ¿no? El valor de ese paisaje tan cambiante, hecho de contraste, ¿no? El verde de la vega, el pardo de los badlands, y bueno, pues entonces eso básicamente es de donde hemos arrancado. Muy bien para nosotros, que bueno, pues tenemos que hacernos con los paisajes porque no lo conocemos, vosotros ya sí, es decir, que esa parte del trabajo, digamos, vosotros no os desvela prácticamente nada. La segunda parte del trabajo fue centrarnos en cómo están evolucionando esos paisajes. Es decir, podríamos hacer muchísimas cosas, pero realmente lo que interesa es saber qué está cambiando para tener claro el objetivo de hasta dónde quiero llegar con ese cambio, ¿no? Y qué puedo hacer para manejar, regular y hacer que ese cambio, que siempre va a pasar, es decir, los paisajes nunca están parados, al igual que la vida misma, entonces estamos en una constante evolución muy rápida en el contexto actual de la sociedad en el que estamos, y entonces, bueno, pues los paisajes siempre son dinámicos, se trata de saber, pues, hasta qué punto quiero llegar yo, ¿no?, en el marco de los cambios. Entonces, eso se ha hecho, ese estudio sobre dinámica, por un lado, utilizando esa caracterización y esos estudios previos que ya existen. Por el otro lado, se han hecho unos análisis cuantitativos masivos sobre los cambios de uso del suelo. Sabéis que hay cartografía de uso del suelo desde 1956 hasta la última 2019, depende. Con muchas dificultades porque el mapeado del uso del suelo se empezó de una manera y que se llamaba mapa de uso y cobertura del suelo, y ahora se llama de otra manera, un sistema de ocupación de uso del suelo. Entonces es bastante difícil tener la continuidad, pero bueno, lo importante es que pues hacemos esos tipos de gráficos donde te dicen, pues en 1956, en 1977 había tanta hectárea de suelo forestal, tanto urbano, tanto, y bueno, pues se ve la evolución, ¿no? La evolución aquí básicamente también, eso es muy evidente, ¿no? Se ha incrementado el regadío y se ha intensificado pues, el uso agrícola, ¿no? Y se ha expandido todo el uso artificial en cuanto a suelo urbano, carreteras, infraestructura. Bueno, pues esas cosas también que son, dichas así, son bastante notorias, luego descubres cuestiones más singulares, ¿no? Y la tercera manera de analizar esas dinámicas, eso sí es algo más novedoso, son análisis cualitativo. Vienen de la sociología y lo que se hace es
bueno, lo que hemos hecho es coger los periódicos locales de los últimos 2 años, creo recordar, y buscar palabras clave, buscar de qué se habla cuando se habla de paisaje, a través de las noticias. Entonces, pues ahí qué pasa, ¿no? Ahí sí que te van saliendo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que salió muy evidente, el tema del agua, ¿no? El tema del agua es un tema que siempre está allí, que genera muchas noticias, tanto el tema del trasvase como el tema de los pozos ilegales, como el tema de los nuevos regadíos, como el tema de las inversiones en mejorar el regadío, ¿no? Entonces, bueno, lo que se descubre a través de esa manera también son un poco los discursos que están detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso simplemente para que sepáis que a través de esas 3 vías, ¿no? Se llegó a un conjunto de temas clave sobre lo que nosotros podíamos empezar a preguntar a la gente, porque, como decía, muy bien, somos muy estudiosos y estudiamos muy bien, pero bueno, lo que puedes saber desde fuera es siempre limitado, ¿no? Y entonces, bueno, esos 7 temas que seguramente que vosotros ya conocéis, pero bueno, ese trabajo tiene el valor de ordenarlo, ¿no? Y de meterlo todo uno seguido del otro, creo yo. Punto número 1, el más importante, os lo pongo aquí, digamos, un poco en orden en gradiente de importancia y de preocupación que parece que genera, el tema de la despoblación. El tema de la despoblación ha salido 1000 veces en toda la entrevista, en todos los periódicos y en todas las políticas realmente que se están realizando ahora mismo en los contextos rurales. Nosotros estamos hablando de paisaje, entonces el tema de la despoblación nos queda como, digamos, como paraguas superior, ¿no? Seguramente un paisaje de calidad ayuda a que la población se quiera quedar. Es decir, si nadie se quiere quedar en un barrio marginal con pocos servicios, nadie se quiere quedar en un lugar confuso, fragmentado, en unos paisajes banalizados, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido el paisaje sí que puede colaborar a que haya menos despoblación, pero bueno, por supuesto sabemos todos que la cuestión de la despoblación se origina por un tema de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí las cosas, ¿no? El segundo gran elemento que salió, el patrimonio como motor de desarrollo, eso sí que es cierto, la marca de Geoparque ha dado un impulso muy grande al entendimiento de esta zona como unidad y al entendimiento de que los paisajes muy singulares que hay en esta zona pues sean igualmente valiosos, ¿no? Es decir, el geoparque no es un parque natural, pero no le falta ningún elemento para ser puesto en valor, para tener una explotación turística y para poder crecer en ese sentido, ¿no? Salió mucho también el tema de que no se reconocen esos valores, ¿no? De que todavía la ciudadanía no tiene interiorizado del todo los valores de esos paisajes secos, que es un poco cuando todos tendemos a lo clorofílico, ¿no? A entender un paisaje sano, cuanto más verde, más sano, ¿no? Bueno, pues en el caso del geoparque no es así, ¿no? La tercera grande dinámica que vemos y que también conocéis mejor que nosotros es la intensificación de los paisajes agrarios. Ahí, bueno, pues el paso al monocultivo, el paso a una plantación de olivar o de almendro pues más intensivo, el paso a regadío, bueno, pues toda esa dinámica agrícola que responde a la necesidad de un modelo muy productivo para la propia supervivencia de la explotación, ¿no? El cuarto elemento sería el agua como elemento clave en un entorno árido, ya os he mencionado, ¿no? Todos los temas que están detrás, como nuevo uso, eso sí, bastante inesperado o más reciente, es toda la cuestión ligada a las renovables, a la producción de energía renovable, tanto fotovoltaica como eólica, ¿no? Como veis, todas esas dinámicas no son estrictamente específicas del geoparque, sino es un poco lo que está pasando en general en Andalucía y en España, ¿no? Lo que pasa es que la verdad que aquí en ese contexto, por ejemplo, la cuestión del agua y la cuestión de los paisajes agrarios, de la intensificación, sí que se ve de manera más rotunda, ¿no? Pero bueno, la aparición de las renovables, pues ya sabéis, todo lo que es el Valle del Guadalquivir también está sujeto a esa misma dinámica. Y
Luego ha salido mucho también la necesidad de cualificar los paisajes urbanos, iba muy ligado al tema del despoblamiento, es decir, los centros históricos se están quedando más vacíos, hay un drenaje de población y una concentración de población, pues en búsqueda de servicio, de una vida, digamos, más sencilla, ¿no? En determinados barrios también que tengan ciertas incomodidades, pues también se ven abandonados, y cuando no hay una presión, digamos, demográfica que obliga a cierta rehabilitación, pues bueno, pues todo lo que es incómodo pues se deja más a un lado porque hay abundancia donde escoger de otro tipo de soluciones para ir a vivir. Y ya como elemento muy singular y muy específico, sí, de ese territorio, las casas cueva. Las casas cueva, en su evolución de infravivienda a residencia de lujo para extranjeros con un cierto poder económico, ¿no? O sea, ha habido esa gran transformación, ¿no? de las casas cueva, ¿no? de un poco de vergüenza a elemento muy significado, muy puesto en valor, donde quizá hayan sido desde fuera lo que nos han enseñado su valor, ¿no? Entonces, en base a esa dinámica, se empezó a ir hacia la construcción de los objetivos de calidad paisajística. Vale, lo hemos dicho ya 1000 veces, no hemos explicado lo que es objetivo de calidad paisajística. Conocéis seguramente el Convenio Europeo del Paisaje, que se firmó en el año 2000 en Florencia, suscrito por la mayoría de estados europeos. Da la definición de paisaje y da la definición de objetivo de calidad paisajística, que es esa, ¿no? Es la formulación de las aspiraciones de la población hacia sus paisajes, es decir, la población que diga hacia dónde va ese paisaje, qué paisaje queremos para un futuro, ¿no? Y bueno, pues es la propia administración la que trata de luego formular esos objetivos, pero que vienen de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y entonces, bueno, para ir construyendo ese conocimiento, para ir hacia el objetivo de calidad paisajística, como os comenté, se ha hecho a través de un proceso participativo. Hicimos entrevistas con personas clave, con expertos, con conocedores, con personas de asociaciones que trabajan el paisaje en el ámbito del geoparque. Se realizaron varios grupos de trabajo, grupos focales, tanto en Baza como en Guadix, sobre temas de, bueno, pues sobre todo para llegar a los objetivos de calidad paisajística, y luego tuvimos varias sesiones de trabajo entre los distintos GDR. Eso, no teníamos ninguna foto, entonces veréis que vamos, habréis notado que la rubia no soy yo, ¿no? El Juanjo no aparece tampoco. Y digo, bueno, pues vamos a poner esa foto que estamos así guapísimos porque no se nos ocurrió hacer una foto, pero bueno, ahí estamos, Juanjo, Jesús, Enrique, Antonio y yo, ¿no? Y bueno, pues a través de todo eso, ¿no? Entonces realmente y sinceramente tratando de construirlo de abajo arriba, ¿no? De no meter nosotros nuestra visión experta, sino de que fuera el propio territorio el que dijera hasta dónde quiere llegar con sus paisajes en el futuro, ¿no? Entonces ya, bueno, pues ya paso la palabra a Jesús que os presenta esos objetivos a los que hemos llegado. Bueno, lo que sí deciros es que, bueno, estos objetivos que veis ahí han costado su trabajo, no han tenido cierto trabajo, ¿no? Porque lo primero que pensamos fue, bueno, lo típico que muchas veces desde el mundo académico y técnico, pues te pones como muy a escribir como muy florido, ¿no? Y nosotros, además, siguiendo algún modelo que bueno, cuando uno analiza después las cartas estas cartas que hemos dicho antes, ¿no? De Francia o de Cataluña y tal, pues bueno, pues cada una, el equipo redactor pues lo hace a su forma, ¿no? Y hay algunos que, bueno, pues los objetivos de calidad paisajística están como muy rimbombantes, ¿no? Pues queremos unos paisajes, no sé qué, no sé cuánto, como una frase no sé cuánto, que al final no, son frases con subordinadas de segundo grado prácticamente y no llegas al final, no te has enterado de lo que están diciendo. Entonces, nosotros una de las cuestiones que dijimos y que también lo hemos ido hablando todo el tiempo con los representantes de los GDR, ¿no? Que a los que, bueno, ya digo, ¿no? Vuelvo a reiterar, ¿no? Mi
mi agradecimiento, ¿no? Pues era cosas que fueran muy simples, cosas que fueran muy al grano y que, bueno, y que en el fondo después, que se explicaran después por las acciones que se pudieran establecer, ¿no? A partir de ello, ¿no? Además, unos enunciados que fueran reconocibles por como hemos hablado antes, por las distintas percepciones, ¿no? Que de principio no hubiera ya nadie que te dijera esto no va conmigo, ¿no? Porque bueno, creemos que son cuestiones que son, ya digo, ¿no? Yo diría que en el 95, por no decir el 99%, creo que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Y son después, la dificultad está también un poco en intentar ir concretando a un número pues relativamente pequeño y asumible, ¿no? Que ya digo, que no lo entendáis como algo ni definitivo ni fijado en un frontispicio, ¿no? Que se pueden cambiar, ¿no? Como cualquier cosa que está sometido a un proceso de participación y de concertación, ¿no? Por supuesto, deciros que al principio eran mucho más de 7, ¿no? Al principio no sé si al principio eran llegaron hasta a ser 20, después 16, 15 y finalmente pues hemos llegado como a estos que parece que son los que, bueno, los que en este momento merece la pena proponer, ¿no? Son además objetivos que han pasado el filtro del conocimiento in situ que tienen los GDR, ¿no? Porque es verdad que este territorio sorprende, primero por sus paisajes, ¿no? Por lo que ha dicho Miquela, que no nos hemos querido detener mucho en la caracterización, ¿no? En esto de como he estado hablando esta mañana, ¿no? De la diversidad y de la singularidad, ¿no? Yo cuando estudiaba la carrera, recuerdo que en los manuales o en los apuntes que me daban, toda esta zona era el altiplano de Granada, ¿no? Y cogía todo este ámbito y bueno, y salvo que vinieras por aquí, no te dabas cuenta esa diversidad y esa singularidad que tiene esto y después lo variado que es, ¿no? Y los contrastes que se establecen, que eso sí lo ha apuntado Miquela, ¿no? Pero lo segundo que sorprende, y eso sí que es verdad, que es solamente el estar aquí y el hablar con vosotros, ¿no? Es lo que te lo da, es que es un territorio donde existen, como también ha apuntado Juanjo, unas semillas interesantísimas en temas que son claves, ¿no? Semillas que, bueno, que hay aquí representantes hoy de algunas de las asociaciones o de algunos de los colectivos que lo están desarrollando, que no son habituales en otras partes de Andalucía, ¿no? Y que sorprende que en un ámbito complejo, un ámbito rudo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues aquí se están desarrollando cuestiones muy interesantes, ¿no? Cuestiones muy que son punta de lanza en temas muy significativos, ¿no? Bueno, y a partir de tampoco repetir lo que ya se ha hecho, ¿no? Que eso un poco ha sido lo que nos han ayudado sobre todo los dos grupos de desarrollo rural, pues hemos concretado estos que parece que son los que ahora mismo merecería la pena y sobre los que trabajar, entenderlos como una brújula hacia esa visión de futuro que nos estáis solicitando o que muchos de vosotros nos habéis solicitado, a partir de aquí ir enganchando acciones que en definitiva nos lleven pues a un modelo de desarrollo socioterritorial pues más sostenible, más justo, más compartido y que además, como muchos nos habéis dicho, que sea a largo plazo, ¿no? Que no sea cortoplacista, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues ya digo, como casi en eslóganes, ¿no? Hemos intentado consignar estos 7 objetivos que primero están vinculados pues a lo urbano y van descendiendo un poco hacia aspectos más de gobernanza de una cuestión que nosotros al principio en nuestro diagnóstico no teníamos, pero que después con el contacto con gente como la Fundación Paisaje o con Albelal, con muchos otros colectivos y con agentes del territorio nos han hecho ver que era importante incluirlo y que no significa que no se estén trabajando, que ya hay mucho camino realizado, ¿no? En este sentido, bueno, los 7 objetivos que proponemos son estos: unos centros históricos vivos, unos centros históricos que vuelvan a tener vida, ¿no? Es decir, no podemos convertir los centros históricos de nuestras localidades, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos en meros escenarios, ¿no? Porque eso al final nos va a llevar pues un poco a su banalización o a su degradación, ¿no? El hecho de las casas cuevas, que cada vez, como ha dicho Miquela, pues es algo que se está redescubriendo, algo que está volviendo a ser asumido por las poblaciones como un hecho diferencial, como un patrimonio, como algo singular, como un recurso
hay que seguir trabajando. Sabemos que también se ha trabajado, tanto los planes de Diputación como en muchas localidades donde se están desarrollando pues, iniciativas sumamente sugerentes y que hay que seguirlas trabajando. Otra cosa es ver hacia dónde vamos con esas casas cuevas, ¿no? Un poco lo hablábamos ayer, ¿no? Es decir, que no podemos tampoco romantizar este elemento que, bueno, que es verdad que ha cumplido históricamente una serie de funciones y tal, y que tenía una serie de parámetros de habitabilidad y de comodidad, y que hoy pues hay que adaptarlo un poco también a las demandas que todos nosotros en el siglo XXI pues estamos demandando de nuestra residencia o de los lugares en los que nos resulta adecuado quedarnos, bien una noche o bien unas temporadas más largas, ¿no? El tercer aspecto que estáis señalado como un paraguas muy grande, que es armonizando los usos, pensamos que es una de las claves de estos objetivos que planteamos. El paisaje marca la diferencia, es decir, cómo podemos vincular la calidad del paisaje a la calidad del territorio y de sus productos y de sus espacios. Un tema que es crucial, que salía tangencialmente en las entrevistas y en el proceso de participación, pero que estamos nosotros también participando ahora, por ejemplo, en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que son temas cruciales, que son los temas que ahora mismo más importan en determinadas consejerías, que ahora un poco los especificaremos. Potenciar el acceso y el disfrute de unos recursos, sobre todo paisajísticos, ¿no? Aunque ya aquí en el Geoparque se ha hecho ya una gran labor en cuanto a su patrimonio, tanto geológico como natural, como cultural, pero seguir apostando por este acceso y disfrute y utilizar el paisaje como elemento que engloba, como elemento que es capaz de armonizar todos estos valores, de dar una visión todavía más de conjunto de lo que es la riqueza de este espacio. Y finalmente algo fundamental entendemos que es que hay que seguir, sabemos, muchas personas ya nos lo han dicho, ¿no? Es decir, aquí la gente está, lo que antes entendía que tradicionalmente se ha dicho, estos son secarrales, no sé cuánto, cada vez empiezan a ser vistos de otra forma, pero es necesario seguir estableciendo estos vínculos y sobre todo con determinados colectivos que en el fondo son los que en el futuro van a tener en sus manos el desarrollo de este territorio tan rico y tan singular, ¿no? Hemos expuesto cada uno de estos objetivos de calidad paisajística un poco, aunque ahora todavía algunas cosas las va a concretar un poco más Miquela, pero para que se vean hacia dónde vamos, pues no solo el enunciado, sino que hemos intentado establecer cuáles serían las grandes líneas de trabajo en las que se deberían ir enlazando o engarzando las acciones, ¿no? Las líneas de acción que hay que ahora desarrollar, ¿no? En relación con los centros históricos, como ya digo, ¿no? Que queremos unos centros históricos que vuelvan a tener vida, que dejen de ser un decorado, pues lo importante es ver cómo somos capaces de conciliar estos valores reconocidos en muchos casos con que la gente pueda volver a habitar en ellos, ¿no? En este caso, pues habrá que ser imaginativos y volver a intentar que las dificultades que en muchos casos administrativas, en muchos casos vinculadas a temas de herencia, a temas que son muy prosaicos, pero que en el fondo son los que en cierta medida, a temas de accesibilidad, que son los que nos están un poco impidiendo en algunos casos que poblaciones que podrían tener interés en volver a estos centros históricos no estén habitándolos y bueno, los tengamos en un estado como de stand-by. Afortunadamente pienso que mientras haya un patrimonio de cierta calidad tenemos ahí, aunque esté digamos acotado, pero bueno, lo tenemos ahí, ¿no? No tenemos que partir de cero y ya tenemos unos valores que sí que son reconocidos, ¿no? El tema de las casas cuevas, donde lo importante va a ser que sepamos leer, no perdamos esa autenticidad que se demanda de las casas cuevas, pero sí que es verdad que sepamos conciliarlo con las condiciones que cualquiera de nosotros y cualquiera de nuestros visitantes pues nos demanda en el siglo XXI, como he dicho, ¿no? Es decir, eso no quita para que, bueno, que haya que establecer primero unas líneas de intervención en estos barrios cuevas que tienen una especificidad en cuanto a su densidad poblacional, en cuanto a su distribución, en cuanto a su articulación con los núcleos más consolidados y también un poco
una vez resueltos los aspectos más básicos de servicio, de accesibilidad, como hablábamos ayer, ¿no?, de la recogida de basura selectiva, ¿no?, todo va recayendo en los municipios, ¿no? Pues una vez resueltos estos problemas, que seamos capaces también de buscar una, por decirlo de alguna manera, una estética en la que, sin perder esa autenticidad que tienen en muchos casos, pues bueno, tampoco se cometan barbaridades que en el fondo conviertan muchos de nuestros espacios urbanos en parques de atracciones, ¿no?, que no se trata de eso. Como ya digo, el objetivo 3 quizás es un poco donde mayores demandas se están suscitando, ¿no?, en este momento, ¿no?, porque lo que se nos está pidiendo es esa convivencia de uso, que debe ser obligatoria y que sería oportuna, porque bueno, en el fondo no se trata de que nadie llegue aquí y bueno, pues imponga unos modelos que son rechazados por la sociedad local, que no sean bienvenidos y que estén generando una serie de problemas en cuanto a un poco las fricciones que se dan entre distintos usos en el territorio, legítimos, todos ellos, evidentemente, pero bueno, que no estamos para, digamos, degradar gratuitamente o por una negligencia unos recursos que no, en definitiva nosotros somos unos meros portadores de estos recursos y se los tenemos que pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Y en este caso, un tema crucial que sale siempre, que es un poco cómo integramos las dos hechos. Hay más, han salido algunos más, pero dos hechos que siempre sale, que es un poco el tema de las instalaciones agroganaderas y el tema de las energías renovables, ¿no? Aquí hay que establecer unos instrumentos bien más reglados, tipo planes especiales, bien guías de recomendaciones, bien acuerdos concretos para que los municipios vayan integrando en sus correspondientes planes urbanísticos determinadas determinaciones, pues un poco ver cómo se ordenan estos usos. Hay algunos, en fin, hay algunas referencias ya que conocemos y tal, pero bueno, hace falta ponerlas en marcha, ¿no? También el tema de las vegas tradicionales, ¿no?, como un espacio que como en el caso de las cuevas, se les reconoce su valor, pero un poco están ahora mismo en una situación de que no se sabe hacia dónde van a evolucionar, ¿no? Parece que los marcos de las políticas agrarias pues no son muy beneficiosos para el mantenimiento de determinadas cuestiones, como los policultivos tradicionales, como determinadas infraestructuras que también tienen un valor patrimonial singular. Por otra parte, son espacios que en algunos casos se están llenando con naves, con distintas edificaciones. Bueno, son espacios que merecerían una armonización de uso, porque bueno, son unos espacios que tienen unos valores muy singulares y que la sociedad empieza a reconocérselo, ¿no? Y en algunos casos también se nos están solicitando algunas cuestiones en relación con los badlands como elemento muy distintivo. Es verdad que unos elementos que no tienen un grado de presión tan alto como los que he señalado para Las Vegas, pero que en algunos casos también se nos está diciendo que podrían estar en algunos sectores un poco en tensión, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto al paisaje, el paisaje marca la diferencia. Hay dos líneas estratégicas fundamentales que la señalo ahí, ¿no? Es decir, ver un poco cómo vinculamos esto a determinadas producciones. Está aquí un representante del sector del pistacho, un pistacho que tiene unos valores añadidos tanto desde el punto de vista del mantenimiento del paisaje como de fijación de población, como un trabajo como muy artesano del territorio, y que eso debe haber una sinergia entre estas nuevas producciones y la marca Geoparque o el cordero segureño, que como otro hecho diferencial, así como otras cuestiones que se van detectando, pues, y sobre todo empezar a considerar, que ya digo, que ya existen semillas plantadas, incluso ya hay algún plantón que se ve surgir, pero es importante que los valores reconocidos ya con una cierta trayectoria, como pueden ser los georrecursos, los recursos ambientales, recursos culturales, se vinculen de alguna manera, haya un relato compartido, una puesta en valor compartido a través del paisaje, que es mucho más mediático en cuanto a que cualquier persona los aprecia más fácilmente que determinados valores que son como más técnicos, ¿no? No todo el mundo pasa hay un cartel puesto, afortunadamente, pero no todo el mundo
tiene a lo mejor la formación de geógrafo y sabe lo que es una discordancia angular, ¿no? Pues bueno, si se le cuenta eso, contándosele la historia del territorio, viendo cómo los paisajes cambian si miras a un lado de la carretera y marca otro, y cómo te está hablando de millones de años que están casi de eso, ¿no? Mirando a un lado de la carretera tienes cuaternario, al otro lado de la carretera tienes casi secundario, en fin. Esas cosas, el paisaje es entendemos que es un buen elemento de comunicación y que además llega a un público más amplio del que puede apreciar determinados valores concretos en el geoparque, que son muchos y muy interesantes, ya digo, ¿no? Que no se trata de abandonar unos valores que lo que hay que seguir es poniéndolos en valor, ¿no? Ya digo, es un tema que si bien es tangencial en algunos de los procesos que hemos llevado a cabo, es un tema clave, es decir, que este sí que es una visión a largo plazo del territorio, ¿no? Y sabemos, ¿no? Porque es un poco, ya digo, estamos trabajando en distintas cuestiones en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y para determinadas consejerías son temas ahora mismo clave, ¿no? Tanto el tema de cómo vincular, cómo ver cómo van a evolucionar, cómo tenemos que adaptar nuestros paisajes o cómo van a evolucionar nuestros paisajes ante el cambio climático en términos de agua, en términos de cambios de temperatura, en términos, bueno, de muchos factores, ¿no? Es un tema crucial. El tema del agua, por supuesto, aquí entendemos y sabemos que es complicado, que es un tema complejo y que ya se han hecho esfuerzos, sabemos que existen contratos ríos, sabemos que hay determinadas iniciativas, pero hay que intentar que haya una cultura compartida del agua en este territorio, una cultura compartida además que sea justa, ¿no? Es decir, que también tengamos en cuenta que hay ahí unos recursos que muchas veces se aprovechan en otros lugares y que deberían dar mayores réditos en este espacio, porque además son necesarios para un poco preservar los recursos sobre los que tenemos menos control o los que no están tan visibles como son las aguas subterráneas, ¿no? Y un tema que está ahí, que en principio pasaría un poco como lo que hemos hablado antes de la diversidad del paisaje, que está ahí y que sorprende muchísimo cuando uno analiza después, en concreto, los instrumentos que están desarrollando en la Junta de Andalucía, que es el tema de la conectividad ecológica, ¿no? Mucha gente todavía con una mentalidad un poco, como ha dicho Miquel, la clorofílica, diría, bueno, aquí esto que va a pintar el permitirme, ¿no?, que utilice el altiplano de Granada, esto que va a pintar aquí en la conectividad ecológica, ¿no? Bueno, pues la conectividad ecológica de Andalucía, si vais al plan de conectividad verde de Andalucía, prácticamente todo el geoparque juega un papel en términos de corredores ecológicos, de conectividad verde a escala andalucía, ¿no? Entonces es un tema que no se puede obviar, porque además es un tema que ya digo que está ahora mismo sobre la mesa en las más altas instancias. Entonces, bueno, aquí hay que ver tanto a escala de geoparque cómo se articula esto, como después a nivel interno de cada municipio, cómo se va trabajando en la infraestructura verde, que además está vinculado pues con espacios públicos, con sanidad, con salud de las poblaciones, con ofrecerle a las poblaciones pues entornos donde desarrollar determinadas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son cuestiones como muy de futuro, ¿no? Estas son, pero claves porque aquí estamos hablando de lo más básico que puede ser un poco el bienestar físico de las poblaciones. Potenciando el acceso y disfrute, ya decimos que hay mucho hecho, pero que quizás todavía en determinadas cuestiones el paisaje pueda contribuir, pueda ser todavía un elemento que sume a lo mucho que se ha hecho, ¿no? Hace poco estaba el tema del gran itinerario alrededor del parque, pues todavía, porque además es una línea en la que se está trabajando en otros territorios y bueno, pensamos que es importante seguir fomentándola, seguir apostando por esta lectura del paisaje como elemento que es capaz de sumar distintas visiones, distintos patrimonios. Y como ya digo, con este título un poco así casi publicitario, no hay que seguir creando vínculos, ¿no? Ya sabemos que todos los actores, ¿no?, pues nos lo han dicho, que la percepción en general de lo que es este territorio para las propias poblaciones, ¿no? Ha tenido que venir alguien de fuera para decir esto es valioso, pero está cambiando, ¿no? Esto ya es un sitio que, bueno, pues que empieza a ser valorado por las personas que viven
aquí, ¿no? Lo que pasa es que hay que seguir trabajando porque, bueno, tenemos colectivos, lo señalo ahí en última instancia, sobre los que, bueno, cuesta más sensibilizarnos. Si hacemos aquí ahora la edad media de los asistentes, pues nos sale una edad media pues relativamente alta, ¿no? Esto probablemente haya que seguir trabajándolo, ya digo, con las poblaciones jóvenes, poblaciones que además, si valoran su territorio, probablemente tengan más vocación de quedarse a vivir y a trabajar aquí, pues es una labor significativa, importante, que hay que abordar, ¿no?